sur del departamento del Huila, Colombia. Al municipio se le conoce con el nombre de San Agustín, y en él hay un parque arqueológico, un lugar de monolitos tallados por una cultura aborigen desaparecida, un pueblo lejano al que se bautizó como Cultura San Agustín. Una nación que se dice surgió hace 3000 años y que luego, hacia el año 300 después de Cristo, desapareció sin dejar rastro. San Agustín, silencio de gigantes. Hola, soy Roberto Tobar Gaitán y para mí es un verdadero placer tenerlos en esta noche de cuentos. Acaban de ver en la introducción del programa lo que será una serie de 2 noches de cuentos que giran alrededor de los misterios y mitos de San Agustín. Ese material, el material de video que ustedes vieron y el que vamos a utilizar, yo lo tenía guardado por ahí, se me olvidó. Alguna vez lo subimos por allá hace años, pero el material quedó. Y es un material con el que vamos a contestar 3 preguntas que nos hicieron en el chat. No tengo los nombres porque algunos chats se borraron, pero sí vi la pregunta o las preguntas sobre San Agustín. Vamos a tener 2 especiales alrededor de los misterios, mitos y leyendas de San Agustín. Los misterios, mitos y leyendas de una comunidad que los aborígenes antiguamente, los que llegaron después de los San Agustín, le dieron el nombre de Upu. ¿Qué quiere decir? No tengo ni idea. Serán 2 especiales dedicados a los misterios de San Agustín. Van a ver ustedes algunas cosas, ahí las tienen en pantalla, que hicimos tomando los colorcitos que hay en los poros de las estatuas y coloreando los sectores a que correspondían esos colorcitos. Miren ustedes la diferencia entre lo que es o lo que ha sido las estatuas y lo que eran antes de que el sol, el viento y el agua las decoloraran. Arranquemos el programa. Quiero dar 2 saludos muy especiales. Uno de esos saludos, perdón mi chifufú, es a alguien que se identifica como Sexar. ¡Qué nombre! Hola, don Roberto. Sexar, te estamos contestando. Pendiente por allá en la lejanía. Hola, don Roberto. Estoy disfrutando mucho de sus relatos y experiencias. Esos relatos, cuentos que usted nos comparte por medio de YouTube. Soy camionero en los Estados Unidos. No estoy en cuarentena, sigo trabajando y mis días son muy largos, ya que no puedo regresar a la casa a ver mi familia. Dios los bendiga a todos y que tengan una buena cuarentena. Sexar. En los Estados Unidos manejando su camioncito por esas autopistas tan largas y aburridoras. Sexar, no eres el único, son muchos. Otro saludo que quiero dar es a Karina, ya sabe quién es, en Buenos Aires, Argentina. Muy amable por sus saludos, Karina, y aquí, aunque estamos lejos, estamos muy cerca. Bienvenidos pues a estos cuentos de la noche. Habíamos pedido que por favor nos mandaran los audios de sus cuentos o narraciones. Hubo en estos días, nos han llegado, y hay un audio de Jesús David Beltrán de Corinto, Cauca. Él es un profesor, hizo un gran esfuerzo para enviarnos un pequeño cuento de la cultura nasa. La mamá, la progenitora de Neshken, el astronauta de piedra.
Don Jesús David Beltrán, tenemos el audio, hicimos lo posible por presentarlo. Michi, por favor. Hicimos el audio para presentarlo. Nuestro amigo y compañero Humberto Huertas lo estuvo trabajando, pero fue muy difícil. Entonces, ¿y eso qué suena? Michi, ¿qué suena? Ay, Dios mío, ¿qué hizo? Entonces, qué pena con ustedes. Humberto Huertas, nuestro compañero y amigo, lo estuvo trabajando y él no pudo. Sale con mucho eco. Entonces quiero hacerles una recomendación a quienes nos mandan los cuentos. Toman el celular aquí, miden 1/4, ¿sí? Desde la boca y ponen el celular ahí, 1/4 o un geme. Ponen el celular ahí. No se encierren en un cuarto o en el baño porque da home. A mí todos salen como con eco. Busquen un área libre de sonidos donde no ladre el perro, el niño está chillando, llorando al lado del celular. Lo importante es aquí esta guardica para que no soplen cada vez que habla. Entonces hemos tenido problemas con esos audios. A Jesús David Beltrán, de Corinto, Cauca, profesor, gracias, y le pedimos que por favor repita el audio siguiendo estas indicaciones. Cuentos de la noche. Me preguntan por más libros. Hay unos libros que se llaman Crónicas de Bogotá. Son 4 capítulos. No sé si están en internet. De Pedro M. Ibáñez. Pedro M. Ibáñez, Crónicas de Bogotá. Espectacular. Toda la historia de la sabana, pero documentada. Ahí habla del padre Margallo, habla de las noches del ruido, habla de la peste, habla de todo y cuenta esas historias. Historias que, como todo, se repiten y las estamos viviendo hoy con diferentes personajes, los escenarios un poco distintos, pero las historias o la historia se repite. Crónicas de Bogotá, 4 libritos muy buenos, muy interesantes. No sé la verdad si están en internet, pero se los recomiendo mucho. ¿Tenía alguna otra cosa para presentar? No. Del programa pasado me preguntan, donde hubo la historia del médico comandante, me preguntan que dónde está. Él ya murió, él murió hace unos 4 o 5 años. El comandante se fue. De su vida y de su historia solo quedó esto. Ahí lo pueden ver ustedes. Es muy extraño. Cuando la dobló sentí una sensación muy rara porque eso iba contra todas las reglas y leyes que conocemos de la naturaleza. Esta cuchara se fue enchipando solita mientras nos tomábamos un café, un tinto. De verdad que la sensación fue difícil de entender, porque todos esos fenómenos de una u otra manera como que los sacude. Eso del comandante. Hoy tenemos un tema especial dedicado al espacio-tiempo. Los viejitos nos dicen que hay un fenómeno que cuando estamos viejitos, el tiempo, la percepción del tiempo es menor y entonces a todos nos parece que los días se encogen. Pero es curioso que a muchos jóvenes también les pasa. Hay eventos, sucesos que han ocurrido alrededor del espacio-tiempo, se encoge, se alarga. Y hay eventos más extraños aún de personas que son trasladadas a otro sitio o personas que desaparecen
durante 1, 2, 5 días y de pronto regresan como si nada hubiera pasado, sin recordar que se les perdieron unos días. Vamos a hablar de eso. Iniciemos estos cuentos, que son cuentos, no hay nada probado y ustedes deciden si creer o no creer. Los cientificistas, como me dijo alguien en el chat o en un comentario de uno de los videos, no están muy de acuerdo con esto, pero hay que dejar hablar, escuchar y cada cual se forma sus opiniones. Empecemos hablando de el tiempo que se encoge. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Evangelio católico, Mateo 24:22. En el universo de los grandes enigmas, ronda silenciosa una idea que para algunos es ficción y para otros es una realidad que se repite, una realidad que se percibe. El tiempo, dicen, se está acelerando. Para muchos, y no para todos, el día de 24 horas lentas ha ido cambiando gradualmente, y sin que nos demos cuenta, según ellos, el día de 24 horas se transformó en un día acelerado de 18 o 16 horas. En su percepción del tiempo, el día de hoy, dicen, no alcanza para hacer o realizar todas las actividades que comparativamente se hacían en el pasado. Buscando explicaciones a esta apreciación acelerada del tiempo, los creyentes en el tema afirman que la Tierra emitía años atrás un pulso de aproximadamente 7.8 ciclos por segundo. Un pulso que fue estable durante miles de años. Y según ellos, por razones aún desconocidas, desde 1980 los pulsos de la Tierra comenzaron a acelerarse o a latir más rápido. En la actualidad, los pulsos que en el pasado estaban en 7.8 ciclos por segundo, dicen, se aceleraron hasta alcanzar la absurda cifra de 12 ciclos por segundo. Esto, dicen, hace que sintamos como si el tiempo se estuviera acelerando. Según ellos, un periodo de 24 horas ahora se ha alterado hasta convertirse en un día de tan solo 18 o 16 horas. La percepción de un día de tan solo 18 o 16 horas. En la vida real, nuestros relojes todavía se mueven en segundos, minutos y horas, y aún marcan un día completo de 24 horas. Pero según la teoría o la hipótesis, debido al aumento de la frecuencia de la Tierra, solo percibimos apenas 18 o 16 horas. Según esta teoría no comprobada, una cosa marcan los relojes y otra es la que percibimos. Aunque no existe manera de comprobar si este cambio en la percepción del tiempo es real, los teóricos de esta idea afirman que cuando los pulsos de la Tierra alcancen entre 24 y 32 ciclos por segundo, por alguna razón que no explican, la Tierra se detendrá, dejará de rotar durante 3 días y luego comenzará a girar en la otra dirección.
Recuerde, la Tierra dejará de rotar durante 3 días y luego comenzará a girar en la otra dirección. Y aquí es donde entran en juego los famosos 3 días descritos en las predicciones religiosas y también en las sagas y leyendas nativas de Colombia y Sudamérica. Sagas y leyendas que, según lo que cuentan, los 3 días marcan el final de una civilización y el comienzo de otra. 3 días de oscuridad. Al final hice mucho énfasis en 3 días de oscuridad. Y me llaman la atención los 3 días de oscuridad porque, sin tener nada que ver con religión o con creencias, en Bolivia 2 personas comentando sus historias ancestrales me hablaron de los 3 días. Me hablaron de que al final de cada civilización, los Urus de Iruito, me contaron de que los 3 días de oscuridad marcan el final de cada civilización. Y ahora, en unos informes que no son aceptados por la ciencia, como ya lo vieron, también se habla de lo mismo. 3 días de oscuridad. Vamos a tener un especial de esos 3 días de oscuridad en estos cuentos de la noche. Yo creo que terminados los espacios de San Agustín, iniciamos con los 3 días de oscuridad. Bueno, sigamos con el tema. 3 días de oscuridad. Hay casos muy extraños en los que las personas están aquí y de pronto aparecen allá. Se olvidan de qué pasó en ese transcurso, cómo llegaron a ese sitio, el tiempo muchas veces se reduce. Juan Jesús Vallejo, que ha estudiado ese fenómeno con mucho ahínco y con quien estaremos en Caracol el próximo sábado a las 9 de la noche en el dial de Caracol, nos preparó una pequeña nota sobre un caso muy especial. Juan Jesús Vallejo queda con ustedes. Existe la posibilidad de que de repente el espacio y el tiempo se doblen y que una persona aparezca en un lugar en el que jamás en su vida había estado. Pues nos puede parecer a priori fantástico, pero hay algunas historias que lo que hacen es demostrarnos que el espacio y el tiempo no son una cosa lineal como continuamente la vemos, sino que puede haber anomalías que le pasen una mala jugada a alguno de ustedes, incluso a mí algún día, quizás. Os quiero comentar una historia que descubrí por una revista norteamericana, por Ancient Origins, hace unos años. El 23 de octubre de 1593, en la ciudad de Manila, Filipinas, hacía muchísimo calor. Allí había un soldado de la guardia del gobernador, de nombre Gil Pérez, que pues estaba haciendo guardia como tantos otros días. Aquel día era muy especial, y este detalle muy importante en esta historia, porque el día anterior, el día 22 de octubre, el gobernador de Manila, Das Mariñas, fue asesinado. El 23 de octubre de 1593, Gil Pérez estaba junto con otros compañeros haciendo guardia, y él comenta que hay un momento en el que de repente, además del bochorno que normalmente hace en Manila, él tenía mucho calor. Y tan acalorado estaba que aprovechó un momento que nadie le veía y se acostó en una sombra. Se quedó dormido unos minutos y cuando de repente despertó, estaba en un sitio que él no conocía. Se levantó asustado, empezó a preguntarle a la gente que veía y la gente armó un revuelo tremendo, porque despertó un día después, el día 24 de octubre de 1593, en la Ciudad de México, y además justo donde hoy día, muy cerca de donde hoy día está la famosa Plaza del Zócalo. Bueno,
Gil Pérez empezó a insultar incluso a la gente que estaba cerca de él cuando le increpaban y le decían que dónde venía, porque el atuendo de soldado no era igual que el de los mexicanos. Los guardas que había cerca de la plaza principal de México lo apresaron y lo llevaron ante el Tribunal de la Santa Inquisición. Este es uno de los detalles más importantes de esta historia y por lo que ha trascendido el tiempo, porque está el documento de la Santa Inquisición. Entonces la Santa Inquisición le pregunta a Gil Pérez que quién es y él insiste otra vez en la misma historia, que es un guardia del palacio del gobernador de Manila, Dan Mariñas, que han matado el día de antes. La Santa Inquisición le condena por mago, nigromante, y le meten en el calabozo. Y en el calabozo está durante 2 meses, porque a los 2 meses llegó un barco de Manila. Y cuando llegó el barco de Manila hasta Acapulco y la gente de Acapulco llegó al DF y le contaron los soldados de allí la historia extraña de este tipo que decía que venía de Manila y llamarse Gil Pérez, pues lo primero que dijeron la gente de Manila es: oye, que el día 22 de octubre realmente asesinaron al gobernador. Eso sorprendió tremendamente a los soldados de la corte española en México. Fueron hasta el Santo Oficio, al calabozo, y una de las personas que iba en el galeón además reconoció a Gil Pérez como realmente uno de los soldados que hacía guardia en la casa del gobernador de Manila, por lo cual le soltaron. Regresó a Manila y fue soldado hasta su muerte sin que le pasara nada más extraño en toda su existencia. Aunque con este episodio pues llegó incluso a hacer historia, porque esos textos de la Santa Inquisición los podéis buscar en internet, en Google, y son algo realmente espectacular. Algo que nos demuestra que el tiempo y el espacio tienen mucho más misterio del que podemos imaginarnos en un principio. Muchas gracias, don Roberto, por abrirme como siempre esta ventana en su canal, y un fuerte saludo para todas. Gil Pérez, un caso muy especial, bastante documentado. Y eso, aunque ustedes no lo crean, ocurre muchas veces. La gente casi no habla o no cuenta porque es que es incómodo, de verdad, es muy, muy, muy incómodo lo que ocurre en ese proceso. Pero bueno, un amigo mío, estudiante muy joven, estudiante de universidad, hace unos años tuvo una experiencia bastante extraña. Él me la comentó, la guardé, la publiqué en YouTube, pero quedó en el fondo de los videos de YouTube y no tuvo muchas visualizaciones. Y como el tema está relacionado, vamos a escuchar el cuento, la historia de Julián M. Recuerden, si no se puede probar, según los cientificistas, no existe. Veamos. Saltos en el espacio-tiempo, traslados instantáneos de un lugar a otro. Horas y minutos que pasan en un instante, relojes que cambian de hora, sucesos extraños en el umbral de lo desconocido. En ocasiones hay cosas que pasan, cosas que ocurren y de las cuales muchas veces la gente prefiere no hablar. Y muchas veces, pidiendo que se oculte su nombre, cuentan algo raro, algo que extrañamente les ocurrió. La siguiente historia sucedió en el año de 2004. El protagonista, Julián M., un joven de 22 años, estudiante de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Un día, Julián M. salió presuroso de una de sus clases, pues tenía que ir al Museo del Oro, ubicado a unas 20 cuadras de la universidad. Él sabía que debía ir a pie, pues en este sector de Bogotá, a cualquier hora,
la movilidad en carro es casi imposible. Eran las 3 de la tarde y exactamente a las 3 de la tarde tenía una cita con un guía del Museo del Oro que lo acompañaría a tomar unas fotos macrofotografías que iba a utilizar para una exposición en una de sus clases. Julián M. estaba desesperado, nervioso, alterado. La exposición que haría le valdría la calificación final de la materia. La angustia de Julián M. tenía razón, y es que el permiso para retratar los objetos del museo no era muy fácil de conseguir, debido a que para tomar las macrofotografías se debían abrir las delicadas vitrinas de exposición en el Museo del Oro. Sudando a frío, descendió corriendo las empinadas escaleras que conducían desde su facultad hasta la puerta de la universidad. Y al llegar a ella, cuenta Julián M., para su desgracia, notó que tenía un cordón desamarrado. Maldiciendo, se agachó en genuflexión y, presuroso, procedió a amarrar el cordón de su zapato. Y entonces ocurrió lo imposible. Atado el cordón, levantó la cabeza, dispuesto a salir corriendo para llegar al museo. Pero al mirar su entorno, Julián se sintió aturdido. Algo muy extraño había pasado. Ya no estaba en la puerta de la universidad, sino que se hallaba en el hall principal de la entrada del museo. Atolondrado miró la hora. Eran las 3:02 de la tarde. Semiarrodillado en la puerta del Museo del Oro, sin entender qué había ocurrido, sacudió la cabeza como tratando de desechar un mal pensamiento. Al final, Julián M. llegó puntual a la cita, tomó las fotos y en la clase lo felicitaron por su exposición. Durante mucho tiempo, Julián M. trató de entender lo que había pasado. No entendía cómo, en un instante, había recorrido más de 20 cuadras desde la puerta de la universidad hasta la puerta del museo. Finalmente, decidió pensar que por causa del afán había olvidado el recorrido. Pues se acabó el tiempo. Se terminó este viaje, esta historia. A todos ustedes, gracias por sus comentarios, gracias por unirse a nosotros en el canal. Quienes nos manden historias y nos ayuden un poquito, no se olviden de la cuartica, que ponen el celular y hablan más o menos duro en un sitio abierto donde no haya mucho ruido. La noche, 9, 10, 11 de la noche es espectacular para hacer esos sonidos y que no queden encajonados. De verdad, muy amable, muchas gracias por su atención. Voy a revisar a ver si queda algo en el tintero. ¡Ay, sí! Juan Jesús Vallejo me invitó a una charla y nos mandó un video de esa invitación. Para cerrar, veamos la invitación de Juan Jesús Vallejo. Hola, pues quiero comentaros una cosa que todavía no he puesto ni siquiera ni en mis redes sociales ni en mi canal de YouTube. A partir de ahora, todas estas semanas, al menos mientras dure esta locura, que ojalá sea poco, la verdad, esta pandemia, bueno, pues todos los sábados de 9 a 10 de la noche voy a estar dirigiendo programas especiales en Caracol Radio con temática de misterio. Y este próximo sábado a las 9 de la noche, pues tenemos un tema que me fascina, pero que la persona que más sabe de este país y del mundo sobre eso es don Roberto Tobar Gaitán. Vamos a hablar de Colombia Mágica, de los lugares más increíbles y desconocidos de Colombia, que don Roberto Tobar Gaitán hizo público gracias a su serie Colombia Oculta, la pirámide de Inzá. Hablaremos de misterio y leyenda en torno a Ciudad Perdida, a San Agustín, la famosa ciudad de los hombres jaguares. Colombia es un país mágico y eso es lo que Roberto y un servidor os demostraremos este próximo sábado en Caracol Radio a las 9 de la noche. Ahí os espero. A todos ustedes,
muy amables, muy gentiles. Muchas gracias. Ve, mi chifufú se fue. Gracias.